Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto poder saludarle. Muchísimas gracias por su buena compañía. Gracias por estar acompañándonos y conversando con Lorena. Este programa que ha iniciado aquí en esta televisora, Community Access Television, en el que pretendemos brindarles a todos ustedes información que les ayude a resolver problemas, a tomar mejores decisiones, en general a tener un mejor nivel de vida. Ese es el propósito de nuestro programa y agradecemos muchísimo que se tome el tiempo para compartir con nosotros en cada oportunidad. Hoy tenemos un tema muy interesante, creo que es de interés para todos nosotros, para todos los hispanos que vivimos en los Estados Unidos. Por lo general hay emergencias, ¿verdad? Emergencias que tenemos que afrontar. Y en algunas oportunidades, muchas personas tienen el conocimiento del idioma inglés para afrontar esas emergencias, pero en otros casos, las personas no saben más que su idioma nativo. Y es allí donde vienen los problemas. ¿Cómo entonces comunicarse con un médico? ¿Cómo comunicarse con un policía? ¿Cómo comunicarse con esas personas que nos están interpelando, que nos están haciendo preguntas y no tenemos los medios ni los recursos para contestar? Es aquí donde el papel de los llamados intérpretes viene a jugar un rol muy importante. Hoy vamos a conocer más de cerca qué es lo que hace un intérprete, cuáles son las reglas que rigen su trabajo, cómo podemos conseguir un intérprete, en qué circunstancias, cómo nos puede beneficiar. Y para hablar precisamente de este tema, he invitado hoy a la señora Raquel Guzmán Vargas, quien se dedica precisamente a brindar este servicio. Ella es intérprete médico y con ella vamos a estar compartiendo su experiencia, pero además también aprendiendo información que va a ser muy útil, quizás no ahora, pero en el futuro. Hola Raquel, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Bienvenida al programa. Gracias. Gracias por sacar un ratito de su agenda, que yo sé que es muy ocupada, porque usted no solamente es esposa, es madre, es hija, sino que también es una persona que se desempeña en muchas labores diferentes, participa en muchas organizaciones distintas y una de esas actividades a las que dedica su tiempo es también la de intérprete. Así es. Dígame exactamente cuál es el concepto detrás de esta palabra, intérprete, porque en muchos de nuestros países se dice, y ahora fulanito nos va a interpretar la canción, ¿verdad? Entonces esa es una manera de verlo, Sí. ese es el concepto de intérprete. Pero en el caso profesional, así como el suyo, ¿qué es exactamente a lo que se dedica? Un intérprete es el intermediario, es la voz entre una persona que habla un idioma y la otra persona que habla el otro idioma. Así que es simplemente un intermediario. Prácticamente nosotros lo que hacemos es decir exactamente lo que se está diciendo y lo decimos en otro idioma. ¿Ese decir exactamente es así, fiel? Tratamos de hacerlo más fiel. Ahí está el detalle. Queremos que sea lo más exacto posible, más sin embargo, en algunas ocasiones es importante hablar un poco sobre la cultura, porque si no explicamos al doctor o al policía por qué esa persona utilizó esa palabra en particular, entonces puede haber malos entendidos y no queremos eso. Así que un intérprete es astuto y al mismo tiempo sabe que tiene que decir las cosas lo más fiel posible. ¿Cómo sabemos que estamos ante una persona que es intérprete realmente? Porque cualquiera puede venir y decirme, Lorena, yo soy intérprete y le puedo ayudar. Y yo, claro, en mi desesperación le puedo decir, por favor, sí, claro, ayúdeme. Pero ¿cómo saber que un intérprete está cumpliendo a cabalidad su trabajo? Pues los intérpretes, ellos fácilmente se pueden distinguir porque saben cómo ubicarse, no dominan la conversación. En todo momento ellos están diciendo lo que la persona quiere que diga. Así que
Si estás hablando y dices 3 oraciones y te das cuenta que el intérprete se toma 6 o 7, se está tomando mucha libertad y está diciendo más cosas de lo que en realidad debe decir. Así que ahí es una de las cosas que te puedo decir claramente de que ese no es un buen intérprete. Así que podemos decir cuando el intérprete también comienza y te guarda información, el doctor, digamos, en este caso que soy intérprete médico, el doctor comienza y te dice, tú escuchas que dice 4 o 5 oraciones y nada más tú te contesta sí o no, ahí faltó. Entonces ya sabes, estás ante un intérprete no apto. A mí me parece que este servicio, esta profesión de intérprete es algo muy difícil, Raquel. ¿Por qué? Porque el idioma es algo que está evolucionando constantemente, es algo vivo. Y no vayamos muy lejos para ver ejemplos concretos. Las personas de Colombia hablan diferentes a las personas de Costa Rica, a las personas de Puerto Rico, a las personas de Panamá, es decir, cada país tiene su propio modo de manejar el lenguaje. Y lo que para mí es una palabra, para otra persona es otra. Sí. Entonces, ¿cómo lidian ustedes con este dilema? Porque no deja de ser un problema. Pues ahí está la aptitud del intérprete como tal. O sea, el intérprete, si especialmente va a interpretar en una situación médica, debe saber cuáles son sus capacidades y cuáles son sus límites. Si sabe que es una situación crítica y sabe que es una persona, digamos, de Colombia, es mejor buscar un intérprete colombiano. Si es una pareja mexicana, buscar mejor un intérprete mexicano o una persona que ha vivido en un lugar donde han estado rodeada de varios mexicanos y ya conoce los vocablos, conoce exactamente el dialecto particular de la persona, de ese grupo étnico, así que... ¿Y hay tantos intérpretes como para decir, ok, este no me sirve, voy por aquel? Bueno, pues ese es el truco, porque algunas veces no hay suficientes intérpretes, vivimos en un lugar pequeño, tenemos cantidad de obstáculos que, o sea, es increíble, pero para eso están las líneas telefónicas también, que hay servicios que muchas organizaciones ya saben que simplemente pueden llamar e inmediatamente ellos tienen acceso a un intérprete, inmediatamente hay vía telefónica. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que dicen, ok, yo necesito ganarme la vida a como dé lugar? Y yo pues manejo el español y manejo el inglés, hablo perfectamente en ambos idiomas, así que yo me voy a dedicar a esta carrera. Y la ética y todos esos pequeños, grandes detalles tan importantes para hacer una buena labor, ¿a dónde quedan? Ahí está. Si somos profesionales, si somos éticos, debemos entonces pensar, vamos a estudiar más. Vamos a estudiar cómo es que hablan los colombianos, cómo hablan los de Ecuador, cómo hablan los venezolanos, y aprender un poco más para entonces dedicarse de lleno a ser intérprete. Pero si no estamos capaces, entonces no nos podemos vender así como que sí, yo puedo, no importa la variación, yo puedo hacerlo. Por ejemplo, estamos ante una situación de un doctor y la persona inmediatamente utiliza alguna palabra que tú no sabes. ¿Qué podrías hacer en ese momento? Inmediatamente parar la interpretación, decirle al doctor, doctor, en este momento necesito hablar algo con el paciente porque hay una palabra que no entiendo, y tratar de entender, porque si tú asumes que tú sabes la palabra y le dices al doctor, probablemente le está diciendo algo incorrecto al doctor, que es crítico. Claro. Entonces, no. Ahí es cuando se da cuenta uno si la verdad el intérprete es una persona ética y profesional. ¿En qué áreas se requiere más la ayuda de un intérprete? Porque en el caso con un doctor, bueno, la salud está en juego. En el caso de un juez o un policía, nuestra libertad está en juego. ¿En qué otras áreas también se requieren intérpretes? Pues cuando nosotros vamos a... Que son cruciales. Cruciales. Pues es importante, mira, por ejemplo, algo tan sencillo así, cuando vas a la farmacia y te van a dar tu medicamento, si tú no llevas la persona, en sí debe haber una persona ahí que te debe interpretar, pero si no te dan la información correcta y te tomas 2 pastillas en vez de una, eso es crítico con tu salud. Claro. Si te tomas
una cucharadita y en realidad es una cucharada, no está recibiendo el tratamiento adecuado, así que es crítico, aunque parezca así como una bobería, pero en realidad es algo importante. Así que yo digo, cuando uno va cuando va a declarar algo a la policía, cuando va al hospital, cuando va a la farmacia, se necesita intérpretes y los intérpretes deben ser provistos por la agencia. Ok, a eso iba. El intérprete lo busco yo como hispana, que no sé cómo comunicarme con el médico o con el policía, o lo busca el hospital o la delegación. ¿Quién? En cuestión de los intérpretes médicos debe ser el hospital o el doctor el que debe proveer el intérprete sin costo al paciente. Por ley. Se firmó una ley, la 13166 en el año 2000, presidente Clinton la firmó, y en ese momento se estipula que de ahora en adelante los intérpretes deben ser provistos por las agencias en cuestiones médicas o todo lo que tenga que ver con servicios sociales. Así que si alguna persona le dice, yo te puedo servir de intérprete, pero te cobro $15, ya ahí sabe que no es un buen intérprete, porque los intérpretes sabemos que nosotros no le cobramos directamente al cliente o al paciente. ¿Cómo se aseguran los hospitales o las entidades de que están contratando a la gente idónea? ¿Tienen algún perfil, tienen algún documento en donde se señale qué condiciones debe tener el intérprete? Lamentablemente aquí en el estado de Kansas no hay un programa de certificación para los intérpretes. Me gustaría que existiera. Prácticamente las agencias dependen de sitios de la internet, de lugares que entrenan a intérpretes, y de ellos en ese sitio tienen cuáles son los intérpretes que ya han terminado sus cursos. De esa manera es como las agencias que quieren buscar buenos intérpretes más o menos pueden hallar buenos intérpretes, pero no hay una certificación como tal. Hay varias agencias y ponen sus nombres en el internet y así los ubican. Porque sabemos que el internet pues está lleno de todo, ¿verdad? Hay muchísimas cosas buenas, pero hay muchas cosas que son realmente peligrosas. Y cualquiera puede poner ahí, ¿verdad? Se ofrecen servicios de tal y tal y tal. ¿Y cómo nos aseguramos de que es un servicio legítimo? Si va directamente a la agencia que entrena a los intérpretes, entonces sí sería más confiable. Porque si va directamente en el caso que yo recibí entrenamiento a través de Jewish Vocational Service, ellos a través de su sitio en la internet tienen la lista de las personas que terminaron sus cursos. Entonces así es como sería un lugar más confiable. También me acuerdo que, no sé si está en estos momentos, pero me acuerdo que el estado de Kansas estaba tratando de establecer una lista de intérpretes confiables. Y ahí estaban trabajando en ello, así que todavía está en proceso. Les va a costar, yo creo, ¿verdad? Porque la lista debe ser bien larga. Sí, y es difícil lo que mencionas, como no hay un programa de certificación para el estado de Kansas, entonces es simplemente lo que esa persona me está diciendo. Estamos ante la situación de que esa persona que no domina el inglés y que necesita ayuda, pues está afrontando en ese momento una situación de salud, de seguridad, una situación X. Y no es fácil, Raquel, llegar a decirle a otra persona lo que yo estoy viviendo o cuáles problemas estoy teniendo. ¿Cómo saber que esta persona que nos está brindando ayuda no va a ir por allí, ¿verdad?, a contarle a medio mundo lo que está ocurriendo? Porque me imagino que ese es un problema. Sí, especialmente en pueblitos pequeños, el aspecto de la confidencialidad y mantener todo privado es algo importante. Para uno poder ganarse la confianza del cliente, uno debe asegurarle al cliente que uno no va a divulgar esta información a unas terceras personas. Así que es importante que la persona se sienta segura, que estas cosas íntimas, porque regularmente estamos hablando con las personas en el momento que ellos están más vulnerables, están enfermos, están en una situación crítica, están en la policía, que ellos puedan confiar plenamente en ti y que tú vas a decir esta información únicamente al policía o al doctor o la enfermera y de ahí a nadie más.
ni tan siquiera a tu cónyuge cuando llegues a la casa. Los intérpretes no podemos divulgar información a nadie más. Solamente cuando estamos hablando directamente con el doctor o con el policía, a esa persona nada más es que se le lleva la información y hasta ahí termina. ¿Se han conocido casos de filtración de información? Sí, ¿Sí? Sí, claro, y es muy ¿Y con qué penoso. propósito? ¿Por qué un intérprete va a tener, digamos, la necesidad de ir a propagar la información que es tan confidencial? Algunas veces las personas malintencionadas, intérpretes no éticos, utilizan información que se enteraron de que fulanito estuvo en la policía y luego, ¿y sabes qué? Te enteraste, yo estuve ahí y me enteré de todo. O sea, algunas veces es simplemente por el chisme y en otras ocasiones puede ser por sentirse más importante, porque ellos son los que saben todo lo que está pasando. Y es triste. Es el poder que da el tener la información. Poder. Que siempre hemos dicho, tener información da poder, pero ese poder hay que utilizarlo de una manera sana y sobre todo sin echarle a perder la reputación a las demás personas. Sí. Eso es un riesgo muy grande, ¿verdad? Mucho. Y hemos hablado aquí de la confidencialidad, del manejo del idioma, pero ¿cómo hacer para que un intérprete, al ver que su cliente o el cliente no está siendo capaz de comunicar su idea, no se vea tentado a incluir su juicio, su propio juicio? Pues eso es difícil, porque aún con todos los años de experiencia que tengo como intérprete, se me hace difícil algunas veces cuando veo que el paciente no ha explicado todo y yo quisiera ayudarlo, pero al mismo tiempo me doy cuenta, no, tengo que echarme para atrás, no puedo decir más, tengo que simplemente decir lo que él dice. Y luego, fuera de la sesión que está con el doctor, entonces le puedo decir al cliente que él puede hacer más preguntas al doctor, que él puede pedir más información, que si no está contento con ese doctor, puede hacer esto y esto otro, o sea, puede hacer diferentes cosas. Yo puedo en ese momento ayudar al cliente, aparte, fuera de la sesión, pero no durante el momento de la sesión como tal. Digamos, cuando estoy en presencia de un doctor o en presencia del policía, no puedo decir, mira, oye, hazle más preguntas o qué sé yo. No puedo hacer nada. No puede. No. Éticamente no se puede. ¿Y qué tipo de identificación debe haber entre el intérprete y la persona que necesita la ayuda? Debe, por ejemplo, usted como intérprete, ¿prefiere ayudar más a las personas, qué sé yo, de Puerto Rico porque son de su país? ¿O está igualmente dispuesta a ayudar a la persona independientemente de su origen? Yo me siento más cómoda con las personas mexicanas y puertorriqueñas y también costarricenses, debido a que mi esposo es de Costa Rica. Conozco bastante el vocabulario de esos tres países, entonces me siento bien cómoda interpretando. Cuando me llaman para interpretar a otra persona de otro país, digamos Colombia, le dejo saber al intérprete, sabes que no conozco todo y aún así estás de acuerdo, y entonces simplemente presento mis credenciales ya. Entonces es más bien la decisión la toma con la preocupación de el lenguaje, pero no de la situación que está afrontando la persona. ¿Eso no interviene? Sí, la situación también, porque, digamos, yo me siento cómoda en situaciones médicas, porque conozco bien el vocabulario y me siento natural, o sea, no hay ningún problema. Más sin embargo, si me llaman a ser intérprete durante un proceso de corte, ya ahí no. Ya ahí es otro vocabulario. Y ahí sí, yo digo, no, lo siento, yo llevo más de 15 años como intérprete, pero no, ahí no. Y si simplemente digo no. Y si alguien se lo impone, si alguien casi que se lo exige, ¿qué pasa? Pues simplemente ya el juez sabe, porque él sabe las limitaciones del intérprete. Y yo no he visto en ninguna situación en la cual me han obligado a servir de intérprete en la corte.
Ellos siempre buscan los intérpretes, llegan a un acuerdo. Aún aquí en el estado de Kansas ya todo es por escrito, ya uno firma, uno va a ser el intérprete, está todo bien ordenado. Así que no he visto una situación en la cual me dicen, tienes que venir como intérprete, no. No. ¿Cuál es la actitud de quienes contratan a los intérpretes? ¿Se da desde el principio una empatía que ayuda a que el intérprete haga un mejor trabajo? ¿Hay cierto recelo? ¿Se dejan llevar por su nacionalidad? ¿Cómo actúan? ¿Cómo los prefieren, vamos a decir? A los intérpretes. Pues es bien curioso porque en Manhattan hay un doctor que... Manhattan, la pequeña manzana. La pequeña manzana. Sí. Ellos prácticamente buscan, yo diría que no tienen una preferencia, pero sí les gusta de que sean puntuales, profesionales, es en ese aspecto sí. No tienen una preferencia de que sea mujer o sea hombre, más bien de que sean capaces de interpretar cantidad de oraciones. Y es bien curioso porque me he dado cuenta que he estado en una cita médica y el doctor sí. Se le olvida. Entonces uno debe tener muy buena memoria. Entonces a los doctores sí me he dado cuenta que no les gusta que los interrumpan mucho. Entonces sí les gusta un intérprete que tenga muy buena memoria y que pueda decir bastante información, que la concentre en su cabecita y la pueda decir. Entonces no he visto una preferencia así particular. No, a mí me gustan más los hombres, no, a mí me gustan más las mujeres, no he visto algo así. O preferimos de que sean mexicanos o preferimos que sean puertorriqueños. No he visto, no me he topado con esa situación hasta el momento. En su experiencia personal particular, ¿siempre ha tenido que ser intérprete de adultos o también ha habido casos en que ha tenido que ayudar a los más pequeños? Sí, también. He tenido que ayudar a los pequeñitos y en presencia de los papás, entonces se hace bien complicado. ¿Es más difícil? Es difícil porque prácticamente no eres intérprete de uno, sino como de 2 o 3, porque si está el papá, la mamá y el chiquito. Todos quieren hablar. Entonces todos quieren hablar. Y entonces la trabajadora social que me ha tocado está confusa, entonces hay que parar aquí. La mamá dijo, y yo soy la intérprete del chiquito, y entonces yo ahí hablo, yo quiero esto, pero si dice la mamá, tengo que interrumpir la interpretación y decir, y la mamá dijo esto y el papá dijo esto. Así es como se puede dividir la interpretación. Es complicadito. Además de estas complicaciones y de estas situaciones ya más particulares, ¿qué otros desafíos ha afrontado usted como intérprete? Las situaciones más problemáticas, cuéntenos. Una de las interpretaciones más difíciles que me acuerdo fue cuando estuve en el hospital y la mamá perdió a su bebé. Entonces me ha tocado 2 veces. ¿Difícil no involucrarse, Raquel? Es súper porque me quedé así como sin habla. Yo soy la intérprete. Tengo que darle la información que me ha dado el doctor. ¿Cómo le llevo esta información a la mamá de que ya no está embarazada y que su bebé murió? Es muy difícil. Es difícil. Todavía a mí se me hace muy difícil no involucrarme con el paciente y tratar de llevar el mensaje lo más humanamente posible, porque es difícil, muy difícil. Claro, usted está en el área médica, que es mucho más, bueno, todas las situaciones difíciles son duras, obviamente, una situación de seguridad, de salud, pero en un caso como este, como el que nos menciona Raquel, donde una mamá pierde a su bebé, hay que decirle, yo por lo menos no quisiera estar en sus zapatos. No, yo creo que esa tarea no es para mí. Yo creo que hay que tener vocación, Raquel. Sí, ahí es cuando me doy cuenta, ay Señor, dame las palabras correctas y al mismo tiempo tengo que ser fiel, tratar de ser fiel a lo que el doctor está diciendo y utilizar un tono de voz de que no sea muy fuerte, que sea amable, que sea dulce, que al mismo tiempo ellos entiendan que la preocupación del doctor, que no se escuche así como usted perdió el bebé y ya, una cosa así, sin tener ese aspecto humano. Eso sí. Hay que tener compasión. Sí, hay que tener mucha compasión. Por eso ahí está el detalle de la información exacta, pero al mismo tiempo el nivel que se lleva la información debe cambiar de acuerdo a la circunstancia.
Por ejemplo, no vas a hablar al mismo nivel como le hablas a un policía de un robo a como le hablas a una mamá que acaba de perder un bebé. O sea, el nivel del lenguaje, la manera como te expresas, hasta las manos y todo va a ser diferente. Y ahí está el detalle del intérprete. Queremos ser nada más un conducto, pero también queremos ayudar. Hace un rato, al inicio del programa, mencionaba que era importante estudiar. Sí. ¿Cómo estudia un intérprete? Pues nos familiarizamos con diccionarios que tengan que ver con los términos médicos, tomamos más cursos. Por ejemplo, el curso que yo tomé fue a través de Cross Cultural Healthcare, y ese programa en particular se enfoca nada más en los términos médicos, las situaciones a las que uno se enfrenta con un doctor, también con un psicólogo, situaciones específicas, lenguajes específicos de diferentes ramas. Entonces, estudiar, empaparse de toda esa información para que cuando uno esté al frente en esa situación, uno ya pueda utilizar la palabra rápido, porque uno no está en el momento de, espérate, déjame buscar un diccionario a ver. No, a ver cómo es. Una vez me tocó estar en la sala de partos. Cuando yo entro me asusté porque cuando entro, la intérprete está con 2 diccionarios y me quedé así, pero anonadada, no lo podía creer, y eso fue lo que ellos pudieron encontrar en ese momento hasta que llegué yo. Una muchacha que quería ayudar, pero no tenía las destrezas para poder ayudar. Tenía el corazón, pero no tenía el vocabulario. Sí. Bueno, pero tener el diccionario ahí a la par no hace daño tampoco, Sí, ¿verdad? no hace daño, pero es... Pero no se puede estar haciendo uso del diccionario a cada instante. No, especialmente cuando una mujer está pariendo, ¿no? Claro, ahí el tiempo es oro. Sí. Ahí uno tiene que saber exactamente lo que tiene que decir. Una de las cosas también, hablando en caso así del parto, es, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Cuando la persona dice un poco cosas que uno se siente, ay, yo no sé si puedo decir eso. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, una mala palabra. Una mujer... ¿La traduces igual? ¿La traduces de la misma manera? ¿O le cambias? ¿O le dices, ella acaba de decir una mala palabra? Ese es el intérprete puede tomar la decisión si él quiere, si se siente cómodo. Ahí está la cuestión de qué temas el intérprete puede interpretar. Digamos, yo, por ejemplo, soy católica y no creo en los abortos. Entonces, si a mí me llaman para una señora que quiere hacerse un aborto, yo inmediatamente ahí digo, no, lo siento, busquen otro intérprete. Y me dice, pero no, Raquel, pero te necesitamos. Lo siento. Y ahí ese es un tema que yo no me siento cómoda interpretando, y aunque tengo las destrezas del vocabulario, simplemente opto por salirme de esa situación. ¿Si es una emergencia? No. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Puede más? Allí puede más entonces su ideología, su religión. Sí, ahí sí, porque es algo para mí muy, muy crítico. Y ya ahí digo, no. Tengo una base muy firme en ese sentido. Me gusta ayudar a la gente de todos lados. Simplemente les explico. Sí interpreto más a mexicanos y a puertorriqueños y a costarricenses, pero no conozco bien. ¿Está bien con eso? Dice sí, entonces está bien, no hay problema. Pero en cosas así, yo perdí un trabajo a causa de eso. Me acuerdo, fui al departamento de salud y les hablé, y fue una de las preguntas críticas que me hablaron. Y dice, aquí nosotros hacemos referidos. Y yo le expliqué y ella no. Entonces, punto. Ya, pues hablamos claramente porque ellos también, muy curioso, cuando uno llena la solicitud del trabajo le preguntan que si hay algún tema en particular al cual uno se siente incómodo como intérprete. Entonces uno simplemente lo pone de antemano, uno dice, esto es lo que me siento incómodo. En el caso médico ese es el único aspecto Sí, que usted no está dispuesta bajo ninguna razón ni circunstancia a ayudar. Sí, ahí me voy. Ahí. Es algo que el intérprete necesita decidir. Claro, también cuenta su personalidad, y sus creencias y sus valores. Sí. Eso es muy importante. Bueno, hoy estamos aquí conversando con la señora Raquel Guzmán Vargas. Ella es intérprete médico y estamos conociendo cuál es la labor que realizan los intérpretes, hasta dónde debemos realmente
escoger bien, ¿verdad? Y con base en qué criterios, la ayuda que nos brindan, porque definitivamente es una ayuda que nos puede salvar la vida y eso es muy importante. Vamos a cumplir con una pausa y regresamos enseguida. Strictly Salina is a program that showcases nonprofit organizations in our area and upcoming events that they are having. This is a wonderful opportunity for you to share and inform with the community about upcoming training classes, public events, and simply services that you provide. If you or your organization would like to be on Strictly Salina, I encourage you to give us a call at Community Access. The number is 823-2500. That's 823-2500. Muchas gracias por su buena compañía. Estamos de vuelta. Estamos conversando hoy con Lorena y con Raquel Guzmán Vargas. Ella es nuestra invitada de hoy aquí en nuestro programa en Community Access Television, la televisora que nos ha abierto las puertas y a través de la cual llegamos a todos ustedes cada semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando del papel de los intérpretes, esos intérpretes que nos pueden salvar la vida. Esas personas que vienen de otros países a vivir a Estados Unidos y que no tienen el idioma inglés necesitan ayuda. Y es una ayuda especializada, no es cualquier ayuda, como ya hemos podido aprender en la primera parte del programa con nuestra invitada. Cada persona que se dedica a esta carrera necesita especializarse, necesita dominar el vocabulario que va a emplear para dar una ayuda efectiva. Necesita también decidir en qué casos quiere participar y en cuáles no, porque como ya hemos escuchado a nuestra invitada, pues ella en eso está muy firme. Hay áreas en las que ella quiere ayudar y puede ayudar, pero hay otras en las que definitivamente sus creencias personales, sus creencias religiosas no se lo permiten y también eso hay que respetarlo. Así es que el papel del intérprete en nuestra sociedad moderna, muy importante. ¿Quién puede ser intérprete? Una persona que domine los idiomas, yo diría como quizás mínimo entre 8 a 10 años. Que sepa los 2 o 3 idiomas, especialmente si va a interpretar en este caso en el inglés, que haya vivido en un lugar, que conozca bien el idioma, yo calculo más o menos unos 8 años, mínimo 8 a 10, porque en ese nivel es cuando ya la persona conoce un poco más de la cultura, de la manera como se expresa, las expresiones propias, ya la persona comienza, es otro proceso. A mí me tomó bastante tiempo. Hay personas que quizás puedan dominar el idioma bien rápido. ¿Cuántos años tiene usted en esta carrera? Yo comencé prácticamente, yo tengo más de 15 años. Más de 15 años. Sí. ¿Y cómo fue la primera vez? Ay. Cuéntenos, si se acuerda todavía, no sabemos, ¿verdad? Pues fíjate, la primera vez, me acuerdo más bien de la primera vez que me tocó en el hospital, en un parto. Me puse tan nerviosa que comencé a hablar con el doctor en español y con el paciente en inglés, y la muchacha era mexicana. Entonces, y ella la que no sabía inglés, entonces como que, esto no está funcionando. Entonces tuve que tranquilizarme, meditar, respirar profundo. Contar hasta 10. Contar hasta 10, hasta 20 y luego, ahora puedo hacerlo. Y así hice y entonces ya pude continuar el parto. Pero fue la primera vez y me puse bien nerviosa. Pero cuando empezó como intérprete no fue en el campo de la salud. No. Me tocó ser de intérprete, me acuerdo bien, en la universidad invitaron a varios estudiantes de México a presentar unos carritos, y fue el departamento de ingeniería, y luego fue curiosísimo porque hubo un accidente, uno de los carritos, uno de los muchachos se accidentó, entonces me montan en un carrito especial para llegar al área donde está él, es a través de unas colinas y todo, me llevan bien rápido, luego llego al área, el muchacho se lo han llevado, los paramédicos se lo han llevado, me dejan allí y se olvidan que yo estoy allí y sigue la carrera.
y me quedé así como en el aire y yo, ¿qué pasó aquí? Me dejaron perdida. Me dejaron perdida, entonces esa fue una situación bien curiosa, porque dije, ay, ok, esto lo tengo que escribir. Esto es lo que me pasó como intérprete para la universidad, me dejaron así solita y yo estaba ahí prácticamente en cualquier caso de emergencia, y es efectivamente sí hubo una emergencia, pero Se le cumplió. se me cumplió, sí, pero la que estaba perdida fui yo. Bueno, son chispas del oficio. Sí, chispas del Son oficio. chispas del oficio y pues todo eso hay que tomarlo con buen humor, Sí, ¿verdad? Porque si no se acaba la carrera ahí. Ay, sí, no, sí. No todo es color de rosa, ya sabemos, hay circunstancias en las cuales nos desenvolvemos muy bien, otras en que no tanto, hay cosas que no dependen de nosotros muchas veces, otras sí dependen de nosotros, es decir, cada uno sabe su responsabilidad. Y hemos hablado aquí de lo importante de ser intérprete, de lo importante de dar ayuda, de lo importante que puede ser esa comunicación que se establece entre el cliente y el especialista. Pero bueno, eso también requiere tiempo, requiere inversión por parte de la persona que se prepara como intérprete. Y yo quisiera también que nos diga, bueno, ¿ese trabajo se remunera adecuadamente o no? Lamentablemente aquí, digamos, en Kansas, todo depende del lugar donde vives. Si vives, digamos, como en Kansas City o en Topeka quizás, ya se entiende que al intérprete se le debe pagar. Más sin embargo, en pueblitos más pequeños, al intérprete se le mira como un voluntario, una persona que debe proveer sus servicios gratuitamente. Y no se debe proveer nada, o sea, no se debe ganar ningún dinero. Entonces es como muy extraño porque en algunos lugares sí te pagan y en otros lugares esperan que tú no pidas nada. En sí se debe pagar al intérprete porque es una profesión como cualquier otra. ¿Se paga por tiempo? ¿Se paga Sí, por hora. labor? Se debe pagar por hora. Nosotros, cuando yo cobro a una oficina de un doctor, cobro por hora. No importa si estuve nada más 30 minutos, se debe cobrar la hora completa. Entonces, dependiendo de la oficina, se puede cobrar entre 25 a 35 dólares. Algunas oficinas pagan hasta más por hora. Entonces, está bien en ese sentido. Cuando el doctor ya llega a un acuerdo y nosotros firmamos el contrato, saben que tan pronto como yo llego ahí, comienza la hora. Y no importa si el paciente llega o no llega, se cobra. Algunos intérpretes sí tienen unas medidas de que, bueno, te voy a dar quizás 2 citas si el paciente no se presentó, como parte de un bono, digamos, una cosa así como por tener este contrato con usted. Pero regularmente se debe cobrar si se presenta o no se presenta el paciente. Y también entiendo que la localidad influye, ¿no? Sí. En el precio. Sí, exacto. Todo depende. Si Se tiene que desplazar. Sí, si tienes que viajar, en el caso de Manhattan, me piden que viaje a Junction City, entonces tienes que pensar también en el factor de la gasolina. Entonces es otro cobro. Y regularmente la manera como lo hago es que entro en un acuerdo con la agencia y yo digo, yo voy a cobrar tanto al momento que ya llego ahí. Y entonces ya ellos dicen sí, firmamos el contrato y ya ellos están... Ya ellos saben la información antes de que yo llegue. Yo he escuchado también que en algunas oportunidades el intérprete casi que se tiene que convertir en abogado del cliente, ¿verdad? Sí. Explíquenos exactamente en qué consiste esa función, porque ya el de intérprete yo creo que es bastante seria. Y además ser abogado ya como que le añade un 100% más de responsabilidad. Sí. ¿En qué consiste? Todo depende de la situación en particular. Si la situación lo amerita, entonces es cuando el intérprete se da cuenta que debe dejar de ser intérprete en ese momento y se debe convertir en un abogado. Por ejemplo, una situación, estamos en la sala de emergencias. Ya el niño tiene una fiebre de 104 grados, estamos hablando de una criatura quizás de 9 meses. Ya llevamos más de 25 minutos en la sala de espera y nadie nos atiende. Ya es una situación en la cual yo dejo de ser intérprete y me convierto en abogado. Inmediatamente ya voy ahí a hablar con las personas que están allí y les digo qué es lo que está pasando con esta situación.
este niño necesita ver a un doctor con urgencia. Entonces ahí es que me convierto ya como un abogado, pero en otras situaciones no. Es cuando uno se da cuenta que la situación lo amerita. Hay algunos intérpretes que quieren ser abogados todo el tiempo. Incluso meten sus opiniones y piensan de que es importante que ellos dejen saber a la otra persona lo que ellos opinan, y ya ahí no. Todo depende de la situación. Algunas veces, muy curioso, las señoras van, digamos, por un dolor de cabeza y comienzan a hablar de que es que en la casa los niños me tienen cansada, y en algunas ocasiones un intérprete pensaría, esa información es irrelevante, al doctor no le interesa. Más sin embargo, es una información crítica, porque es la única manera que el doctor se va a dar cuenta qué es en realidad lo que está pasando en la casa de esa señora. Y por qué se debe que esta señora viene una y otra vez con estos dolores de cabeza intensos, digamos en este caso una migraña. Si nosotros no le damos toda la información al doctor, entonces el doctor se queda a medias y no puede hacer una evaluación correcta del paciente. Qué difícil. Sí. Qué difícil, Raquel, porque pues se necesita una gran ética y una gran fuerza de voluntad para no transgredir esos límites que deben existir. ¿Cuántas personas de las que usted conoce como intérpretes respetan eso? ¿O es muy respetado? Es muy poquitas, porque la gente cuando sirven de intérprete quieren ayudar. Entonces ellos saben, ellos ya han pasado por esa situación y quieren que entonces el doctor sepa qué es lo que le está pasando, y entonces ellos dicen 3 o 4 más oraciones de lo que la persona está diciendo. Entonces es difícil, muy poquitas personas saben porque no han recibido el entrenamiento. Muchas personas dicen que son intérpretes, pero en realidad no lo son, no son intérpretes éticos o profesionales. ¿Y este entrenamiento dónde se imparte? ¿Con qué regularidad? Por ejemplo, nuestros televidentes, si de pronto han dicho, esa carrera para mí es viable, me gustaría, además de ayudar, pues puedo ganar un ingresito extra. ¿Cómo hace una persona que quiere entrar en este mundo de los intérpretes para prepararse adecuadamente? Mi entrenamiento fue provisto por Jewish Vocational Service. Esa es la única agencia que conozco hasta el momento que provee un entrenamiento gratuito, porque hay una beca de parte del estado de Kansas que provee este entrenamiento para los intérpretes médicos. ¿Dónde está ubicado esto? Ellos están en Kansas City. ¿Y está vigente la beca todavía? Sí, y ellos tienen clases en diferentes lugares en todo el estado y tienen sus fechas, así que es ir directamente al sitio de la internet, que es Jewish Vocational Service, es jvs.org, porque es una organización sin fines de lucro. Entonces ellos inmediatamente buscar el calendario de las clases, y tienen otras clases adicionales de las clases de intérprete médico, porque ellos ofrecen por ejemplo, especializaciones cuando trabajamos con pacientes de SIDA, porque eso es algo aparte. Claro. O cuando trabajas con pacientes que están viendo a un psicólogo, ya eso es aparte, o sea, hay otros términos. Entonces ellos ofrecen entrenamientos especializados. ¿Piden algún requisito a la persona para tomar el curso? Yo lo único que llené fue un formulario donde explicaba cuántos años yo llevaba aprendiendo el idioma. Tenía que explicar que tomé clases de español, tomé clases de inglés, cuántos años y a qué nivel académico. Entonces también querían saber, toda esa información me la pidieron por escrito, y una vez ya presenté los datos, entonces ellos tomaron la decisión si me aceptaban o no como estudiante. Pero además del dominio del idioma o de los idiomas, ¿se requiere que la persona tenga un título universitario o un título académico? Ellos regularmente, yo creo que sí les gusta que la persona por lo menos tenga un nivel universitario. Pero no es un requisito fundamental. No.
No, porque hay personas que parece que sí dominan muy bien los dos idiomas y no necesariamente tienen, digamos, una maestría en idiomas o algo así. Así que no es un requisito como tal, ni tampoco tener un bachillerato de idiomas, no es un requisito. ¿Edad? Edad tampoco, no vi que no mencionaron absolutamente nada de límites. Me di cuenta la primera vez que fui a la clase que en la primera sesión muchas personas decidieron no tomar el curso, debido a que empezaron con los ejercicios propiamente de la interpretación, y ahí es cuando las personas se dan cuenta si de verdad pueden ser o no pueden ser intérpretes. Hay personas que sí creen que pueden serlo, y cuando empezaron a hacer los ejercicios de interpretación al frente de los otros estudiantes, dijeron, no, esto no es para mí. ¿En qué consisten los ejercicios? En más o menos un ejemplo, toman un paciente y toman al intérprete, y al frente de todos los otros estudiantes tú tienes que hacer la interpretación. Entonces los otros estudiantes se están criticando. Entonces ya eso fueron uno de los primeros ejercicios, y ahí te das cuenta, no, esto no es lo que yo puedo hacer. ¿Critican todo? ¿Critican el uso del lenguaje? ¿Critican la actitud? ¿Qué critican? Ellos critican todo. Nosotros recibimos unas clases primero, antes de hacer ese primer ejercicio, de cómo uno se debe presentar, dónde uno se debe ubicar. Por ejemplo, un intérprete no debe estar ahí al frente del paciente. Debe estar entre medio del paciente y el doctor, como más o menos fuera, pero que el paciente y el doctor se puedan ver cara a cara. Ellos son los que están hablando. Como si este fuera el intérprete. Exacto, el intérprete. Yo soy la paciente y usted es la intérprete. Bien. Okay. Entonces el intérprete, todo eso se va a criticar. ¿Dónde te ubicaste? ¿Te presentaste al principio? Dijiste, mi nombre es Raquel Guzmán Vargas, hoy voy a ser su intérprete, porque en algunas ocasiones te han llamado de intérprete y luego te sorprendes que el doctor sabe español perfectamente. Entonces, eso sucede. Ha sido un error de la agencia y te han llamado, entonces tienes que aclarar por qué tú estás ahí. Entonces, si dicen, mi nombre está, voy a servir de intérprete, dicen, no, muchas gracias, no es necesario, yo hablo bien español. Entonces, ok, y ahí ya te sales de la sesión. Así que es importante presentarse, voy a ser su intérprete y explicar de dónde eres, es lo primero. Luego, después, dónde te ubicas. Con respecto a la información, hacen ejercicios de que el doctor empieza a hablar y hablar y hablar y no para. ¿Cómo tú paras esa sesión? ¿Qué técnicas utilizas? También cuando el paciente comienza a hablar, ¿cómo tú haces con el paciente y con el doctor? ¿Qué señas tú puedes utilizar para los dos? También, ¿cuán exacto tú estás diciendo la información? En algunas ocasiones se te pudo haber fallado algo, y que era día y es de noche o algo así, y era crítico. Todo eso te lo critican, te critican la exactitud, dónde te ubicaste, cómo te presentaste, todo. Y es muy... claro, es como estar en un juzgado. Sí, pero nadie. pero es esencial, porque de esa manera te das cuenta si eres o no eres un intérprete. Sí. Así fue como se dieron cuenta estas muchachas que estaban allí. Dijeron, no, esto no es para mí. Yo pensaba que podía, pero no. Entonces hay clases teóricas y luego viene la parte de los ejercicios. Práctica. ¿Cuánto en total dura todo el curso? Son 40 horas. ¿40 horas? 40 horas y... ¿Por semana divididas? No, ellos lo hicieron durante toda una semana. Tenías que ir todos los días en una semana. Wow. Intenso. Y luego después tienes un examen final y por escrito, además de los otros exámenes orales, y entonces pero el examen por escrito es el que tiene mayor peso. ¿Y en qué consiste el examen final? Es saber qué. Porque a estas alturas como que uno se pone a pensar, ¿verdad, Manu? Y me van a preguntar que en dónde estaba ubicada, hay esquemitas, dibujitos. Hay de todo, porque te preguntan sobre la teoría, ¿sí?, de la interpretación, qué debe o no debe hacer un intérprete, te ponen ejemplos, te ponen casos en particular, ¿qué debes hacer en este caso? O te dicen, esto pasó, y ahora, ¿tú qué haces? Ejemplos, términos médicos, también te ponen todo el cuerpo humano,
Y empieza ahí a poner todos los rótulos y todo lo que te acuerdes. Y ahí ellos chequean a ver si te sabes todos esos términos que son básicos, las enfermedades, todo eso. ¿Cuánto dura el examen? Ay, pues fue el último día. Me acuerdo que uno podía estar ahí todo el tiempo que uno quería, pero no me acuerdo que duró más de 1 hora, así que sí, estuvo bien. Pero hay algunas situaciones como las que usted acaba de explicar que pueden tomarse muy subjetivamente también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se hace allí para defenderme? No, profe, yo sé, pero aquí fallé porque, bueno, usted me interpretó mal. Pues es muy curioso, yo creo que ahí es cuando los maestros son los que toman la decisión, porque hay algunas respuestas que puede ser... Algunas preguntas que puede tener 2 respuestas, dependiendo de tu criterio, digamos. ¿Interpretarías en esta situación? Entonces, ya eso es tu criterio. Yo creo que ellos, hay ciertas cosas que son blanco y negro, pero hay otras que no. ¿Cómo demostrar entonces el profesionalismo como intérprete? En resumen, Raquel, porque ya me están diciendo que se nos acaba el tiempo del programa, lamentablemente, porque se me ha hecho bien pequeñito. Cuando uno está aprendiendo algo nuevo, siempre el tiempo corre. Y quiero aprovechar estos últimos minutitos para ir como resumiendo. Un buen intérprete es puntual, es una persona que mantiene la confidencialidad, es una persona... yo digo íntegra, también es una persona que interpreta correctamente o a lo más exacto, conoce bien los 2 idiomas que está interpretando. De esa manera yo digo que se puede pensar en un buen intérprete. Y algo también, que no es un abogado todo el tiempo, que sabe cuándo medir, en qué momento puede intervenir o no. Es esencial. Si el intérprete todo el tiempo quiere ser abogado, no es un buen intérprete. Y esa astucia de la que hablaba usted al principio, muy importante. La rapidez. La buena memoria. La buena memoria. Tienes que tener una memoria de elefante. Los doctores hablan y hablan y hablan. Recomienda, Raquel, estamos en tiempos de crisis, ya lo hemos repetido aquí hasta el cansancio, y bueno, todos los días, en todos los medios y todas las situaciones, pues nos recuerdan, ¿verdad?, que estamos en esa transición. Y la gente obviamente necesita ingeniárselas, necesita buscar otras maneras de ir sobreviviendo. ¿Usted le recomendaría a nuestros televidentes dedicarse a esta carrera? Yo digo que sí, claro, porque comienzas aquí, digamos, comienzas haciendo esas interpretaciones médicas y todo, y luego, quién sabe, si luego después puedes trabajar para las Naciones Unidas, puedes trabajar para el gobierno, puedes trabajar en otros lugares. O sea, comienzas pequeñito, pero eventualmente puedes crecer. Todo depende de la persona. Si la persona se entusiasma, si la persona confía en sí misma, se prepara, sigue estudiando, se enriquece de más vocabulario, claro que sí, o sea, es algo muy bonito. Y además es como que haces 2 cosas. Recibes tu remuneración y al mismo tiempo ayudas a una persona, o sea que es algo que está haciendo un bien. Repitamos la dirección electrónica de este sitio en el que pueden ir a recibir el curso como intérpretes en forma gratuita. Jewish Vocational Service, jvs.org. Otra vez. www.jvs.org. Eso es para el curso gratuito. Y si no existieran más becas, ¿cuánto podría costar el poder convertirnos en intérpretes? Este curso en particular, tengo entendido que cuesta, porque aquí nosotros lo recibimos gratis, pero creo que cuesta más de $300 el curso como tal. Entonces, eso fue cuando yo lo tomé. Sí, ya hace tiempo. Pero yo me imagino que dependiendo del lugar donde lo estés tomando, así que pensar, pero vale la pena, es una buena inversión porque recibes cantidad de entrenamiento que es crítico para una buena interpretación. Y en la edad no hay problema, ¿verdad? No. Digamos, pensemos ahorita en adolescentes jóvenes
que nos están viendo, que ya están por graduarse o inclusive ya se graduaron, no saben qué hacer. A mí me parece que es un buen campo para empezar. Sí, sí, recuerden que deben ser mayores de 18 años, es bien importante. No, me gustaría que enfatizar de que un menor no debe ser intérprete. Okay. Algunas veces las mamás se llevan a sus chiquitos de servir de intérprete y los ponen en una posición muy delicada, ¿no? Entonces, mayor de 18 años, sí, claro, vayan a tomar el curso y... Pero no es por ley, ¿o sí? Sí, sí, así debe ser, mayor de 18 años. Entonces, las madres que llevan a sus niños están quebrando la ley. Sí, ellos lamentablemente, y es que algunas veces por necesidad lo están haciendo. Ellos no tienen a más nadie, se llevan a su chiquito y no lo saben. Pero es muy curioso porque esta es una ley que no la... hay muchas reglas, pero no las siguen todo a plenitud. Lamentablemente está este tipo de limitaciones y leyes. Bueno, es importante. Si existen estas limitaciones es porque son importantes. Bueno, Raquel, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado. De nada. Por estar aquí conversando con Lorena. La información que nos ha brindado y ha compartido con nosotros ha sido muy valiosa. Espero que para ustedes sea muy útil, que la piensen, denle pensamiento a la posibilidad de convertirse en intérprete. ¿Por qué no? Es una posibilidad. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias al personal de Community Access Television por la oportunidad que nos brinda. Y si Dios quiere, nos encontramos en la próxima edición. Que la pasen muy bien.